Hola Javier. Hola Laura, ¿cómo Luego, estás? bueno, te pongo en uso de la palabra porque no te quiero robar tiempo. Bueno, desde ya te agradezco a vos, agradecemos también a todos los colegas y amigos que un día martes feriado de mucho calorcito se están conectando para ver esta transmisión en vivo. Prometemos hacerlo lo más ágil posible, lo más light posible, porque bueno, ya es fin de año y hay que también entender que todos nosotros estamos un poco sobresaturados de las Sí. transmisiones en vivo y es lo que nos hace saber. Y así que bueno, vamos a hacerlo todo, vamos a tratar que sea de la manera más práctica posible. ¿Cómo no? Eh, Cuando yo planteé este tema, obviamente ya teníamos porque hubo dos o tres charlas anteriores sobre Sí, sí, partición sí. de herencia, que es un tema muy importante, y vos sabés que yo creo que el notariado, antes de la reforma del Código Civil y Comercial, si bien tenía su ojo puesto en las particiones, no le daba tanta importancia como se le da en estos últimos 5 años. Esto es un fenómeno en toda la Argentina y más en aquellos lugares como mi provincia, la provincia de Buenos Aires, y también Ciudad de Buenos Aires, donde no eran, durante la vigencia del Código Civil, tan frecuentes los actos particionarios. Es decir, obviamente, había particiones, a veces no sé por qué en vez de denominarlos particiones les poníamos otro nombre. Por ejemplo, en las particiones que tenían como origen un proceso de divorcio, viste, en la escritura le ponemos adjudicación por disolución de, ahora comunidad ganancial, antes sociedad conyugal, son particiones. Pero principalmente Claro. las particiones de herencia, no eran muy frecuentes en nuestros protocolos y a veces el acto partitivo pasaba un poco desapercibido. Y sin embargo, hace 5 años y algunos meses cambiaron las circunstancias. Yo recuerdo haber estado en las jornadas bonaerenses que se hicieron en 2015 en Mar del Plata, tocando el tema sucesorio de partición, y siempre me acuerdo, porque me lo hacen recordar algunos colegas, que yo dije que el Código Civil y Comercial era un código donde el acto de partición iba a estar muy presente. Y es cierto, porque la partición no solamente la encontramos en materia sucesoria, al igual que en el Código de Vélez, sino también en materia de extinción del condominio, que también estaba en Vélez, y también en materia de extinción de la comunidad ganancial, lo que antes llamábamos sociedad conyugal. Pero si vos tomabas el Código de Vélez, por supuesto que había normas relativas a la partición, es decir, no es un instituto nuevo la partición en absoluto. Sin embargo, hubo en estos 5 años un redescubrimiento de la partición. Tal vez porque ahora tenemos una norma expresa muy contundente. Yo sé que vos tenés el Código Civil y Comercial A ahí a ver, mano, siempre lo abro siempre está ahí acá a mano en pantalla. Sí, o en sí. la computadora, lo tenés, igual que Sí, yo. sí. Y hoy tenemos una norma contundente que es el 2363, que tiene como título Conclusión de la indivisión. Y expresamente esta norma dice: la indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Es decir, algo que sabíamos de antes, está muy expuesto, muy en luces de neón en el Código Civil y Comercial. Y además aclara: si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos. Y esto es un mensaje para todas aquellas demarcaciones, como Ciudad de Buenos Aires, que tomó nota, y Provincia de Buenos Aires, que no tomó nota aún, y hablo de la parte registral, en donde se distingue claramente lo que es la partición de la inscripción de, por ejemplo, la declaratoria de herederos. Durante la vigencia del Código Civil, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, que continúa con esta tesitura, nosotros inscribíamos la declaratoria de Mm, herederos, la seguimos inscribiendo en Provincia de Buenos Aires, y al lado de cada heredero se le pone un número fraccionario, como si esa inscripción de declaratoria de herederos fuese un condominio. Cosa que en realidad el resto del país siempre tuvo clara, que
la inscripción de la declaratoria de herederos no puede ser nunca asimilada a un condominio, y esto la doctrina civilista y también la doctrina notarial siempre lo dejó muy en claro. Y hoy el 2363 reafirma esta claridad. La indivisión solo cesa con la partición, y esta partición va a ser oponible a terceros y bienes registrables desde la inscripción en los registros respectivos. Y entonces, esta yo creo que es una de las causas por las cuales ahora tenemos más presentes la partición. No creo que sea la única, también tenemos artículos como el artículo 500 en materia de extinción de la comunidad ganancial. Lo quiero leer textualmente. El artículo 500 habla de que el inventario y división de los bienes se hacen en la forma prescripta para la partición de las herencias, en el capítulo de partición de la comunidad. Por lo tanto, cada vez que se va a extinguir una comunidad ganancial, por divorcio, por ejemplo, o también por pasar de un régimen de ganancialidad al de separación, la partición hay que hacerla en la forma prescripta o en la forma que establece el Código Civil y Comercial para la partición y división de las herencias. Y también tenemos un artículo que es un artículo muy interesante y que desde hace 5 años y pico nos está dando vueltas en la cabeza, que es el 2309 en materia de cesión de derechos sobre un bien determinado que forma parte de una herencia, porque este artículo, el 2309, ahora, y no quiero entrar en este tema, que es un tema también daría como para charlar un montón de tiempo seguido, pero el 2309, lo que nosotros llamamos comúnmente y coloquialmente cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado, y que el Código llama parecido pero distinto, cesión de derechos sobre un bien determinado que forma parte de una herencia. Este contrato totalmente permitido, lícito y que podemos hacerlo, está supeditado a una condición. ¿Cuál es la condición? La condición de eficacia, a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. Y entonces el término partición nos suena desde diferentes lugares. Más allá que el Código Civil y Comercial regula de manera muy interesante todo lo que tiene que ver con el tema particionario. Entonces, yo creo que todo eso nos ha hecho por fin, y es bueno meter en la cabeza que todo régimen de comunidad, todo régimen de indivisión, sí o sí tiene que terminar con un acto partitivo. Ahora bien, que la partición tiene que existir siempre, eso no tenemos dudas. Sin embargo, la partición, y después vamos a hablar un poquito de esto, pero lo quiero también decir ahora, la partición puede ser expresa, pero también puede ser o puede resultar de determinados actos que los copartícipes realicen. Y en esto a veces nos olvidamos y siempre es bueno recordarlo. Mira, nosotros tenemos un artículo que es el 2403. El 2403 tiene 3 párrafos. Comúnmente siempre leemos el primer párrafo o le damos más importancia al primer párrafo, pero el párrafo segundo es también importantísimo desde el punto de vista notarial, porque el 2403 habla de los efectos de la partición, que después vamos a volver un poquito sobre esto, sobre el efecto declarativo, el efecto retroactivo de la partición, pero el segundo párrafo dice: igual solución, es decir, iguales efectos, se entiende respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la indivisión totalmente o de manera parcial solo respecto a ciertos bienes o ciertos herederos. Es decir, el Código Civil y Comercial hoy nos dice, mire, la partición puede ser expresa cuando se juntan todos los herederos, todos los copartícipes y hacen un acuerdo particionario, o cuando esto se resuelve en sede judicial.
Pero ojo, que también hay ciertos otros actos jurídicos que pueden realizar estos copartícipes de la herencia y que tienen los mismos efectos de partición en el sentido de hacer cesar el estado de indivisión. Y yo te voy a poner un ejemplo, y como para que esto quede claro, que a veces no nos damos cuenta y estamos, si bien no haciendo particiones, estamos haciendo cesar la indivisión. Suponete Sí, vos en una sucesión que haya 5 herederos. Y esos 5 herederos le ceden sus derechos hereditarios totalmente, perdón, 4 de esos 5 herederos le ceden los derechos hereditarios a uno. ¿Sí? O, sí, a lo que quise decir al principio, o los 5 le ceden los derechos hereditarios a un tercero. Es decir, de los 5 que había, ahora queda reducido a uno. uno. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que han realizado un acuerdo de partición de manera expresa, de acuerdo a lo que establece el 2369? No. Pero ese hecho por el cual de los 5 hermanos, 4 le cedieron a uno, o los 5 le cedieron a un tercero, con lo cual esa indivisión ahora se redujo a un solo titular, ese acto tiene efecto de partición. Ese acto tiene Claro, efecto de partición. Entonces, efecto de partición. no siempre al acto partitivo lo vamos a ver tan claramente con un título que diga partición, Claro, adjudicación, sino que va a surgir como un efecto espontáneo de determinados actos que los herederos realicen. Y a veces los vamos a presumir, y a veces los vamos a presumir a esos efectos de partición. Porque yo me pregunto, suponete que vos y yo somos hermanos, Laura, tenemos la sucesión de nuestros padres y hay un inmueble. Y nosotros vendemos este inmueble por tracto abreviado. ¿Qué ujú, sería lo lógico? ¿Qué sería lo que habría que hacer o tendría que hacer el escribano en la escritura? Tendría que, como mínimo, hacer mención a una partición de la comunidad que tenemos vos y sí, yo, porque somos dos. A ver, sí, ¿cuándo hay indivisión? Cuando hay comunidad. ¿Cuándo hay comunidad? Cuando hay más de un heredero, dos o más. Si vos y claro. yo vendemos un inmueble que nos viene de una sucesión común, como te Ujú, decía, el escribano, algún reflejo de que sí, ese acto tiene algún costado relacionado con la partición, tendría que mencionar en la escritura. Pero suponete que nada dice. Y de la escritura surge que vos y yo recibimos 1.000.000 de pesos. Y no decimos absolutamente nada. Acá podemos pensar dos cosas. Podemos pensar que ese 1.000.000 de pesos ha entrado indiviso a formar parte de la masa hereditaria y luego será objeto de partición entre vos y yo, lo cual es perfectamente posible. O vamos a pensar lo lógico, y eso hay muchas preguntas que nos llegan a la asesoría. Si nosotros vendemos un inmueble y cobramos 1.000.000 de pesos, ¿qué es más lógico? Que todo eso vaya a una cuenta judicial o que lo tengas vos como administrador de la herencia y luego eso sea objeto de partición, o lo más lógico es que vos del 1.000.000 de pesos tomes 500.000 y yo tome 500.000 y ambos nos los pongamos en el bolsillo. Eso es lo sí. más lógico. Y a veces en el derecho tenemos que ir a la lógica, tenemos que ir a la lógica. Entonces también ese acto, la venta donde nosotros cobramos 1.000.000 de pesos y vamos a suponer que vos te quedaste con 500.000 y yo con 500.000, vamos a pensar que ese Sí, acto es un acto particionario y no vamos a pensar que el escribano se olvidó de hacer la partición. ¿Qué es lo que tendría que no, hacer claro. o qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como colegas? Y tendríamos que decir que estamos vendiendo para partir justamente ese bien, que puede ser el único de la herencia o no, y Claro. que entonces nos vamos a dividir el dinero. Y ahí entra la importancia de este artículo 2403, segunda parte, porque este es un acto que tiene por efecto hacer cesar la indivisión de manera parcial respecto a ciertos bienes. Vendemos para dividirnos el dinero.
Y eso sería lo que el claro, escribano o escribana tendría que dejar constancia en la escritura, que este acto de venta donde nos dividimos vos 500.000 y yo 500.000 es un acto que tiene como efecto llegar a la misma consecuencia jurídica que un acto particionario. Porque además, bueno, yo te dije que vamos a tratar de hacerlo esto lo más ágil posible, ¿no? Y lo sí, más desacartonado que se pueda en este martes feriado. Porque además, nada impide que de ese 1.000.000 pesos vos te quedes con 800.000 y yo me quede con 200.000. claro, Vos con 800 y yo con 200. Y además, vamos a ir siguiéndole metiendo ingredientes como una receta. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor, porque a lo mejor yo recibí una donación de papá o de mamá y entonces vos, que sos mi hermana, me decís, Javier, el dinero que vamos a obtener por la venta del bien, no lo vamos a recibir por mitades, porque vos ya recibiste una herencia de antes claro, de papá o de mamá y vos tenés que colacionarla. Vos no me lo vas a decir en esos términos si no sos jurista. Me vas a decir, mirá, vos claro, ya recibiste algo, por lo tanto, a vos te toca ahora recibir menos. Y sí, hacemos las cuentas, y decimos, bueno, está bien, Laura, yo voy a recibir menos porque yo ya claro, recibí antes de papá o mamá. sí, ¿Sí? sí, Y sin querer, vos y yo, caseramente, en el café de enfrente de la escribanía, hicimos un acuerdo de partición. claro, Y un acuerdo de partición donde, vos fijate, en nuestro pensamiento hicimos un cuerpo de bienes, porque dijimos, la herencia de papá y mamá no es solamente este bien que vamos a vender ahora en la escribanía de Pepito, sino que también incluye el bien que yo recibí hace 4 años en donación. Voy a claro, actualizar los valores del bien que yo recibí, porque a lo mejor los bienes, el valor, no, a ver, vos no me vas a decir, mirá, a lo mejor vos tenés que poner en esta masa ficticia el valor de hace 4 años, sino a lo que vale ahora. O sea, vamos a actualizar los valores tal como dice el claro, 1985, y yo voy a recibir de menos. Y estamos haciendo una colación. Y ahí sí yo te claro, diría que es indispensable que el escribano, si se entera de todo esto, porque a lo mejor es un arreglo privado claro, entre vos y yo, que el escribano o la claro, escribana interviniente deje sí, constancia, y te diría que es de, viste que solemos decir de buena práctica, te diría que es de excelente práctica para sí, el sería muy colega bueno, que sí, deje constancia de esto. Mira, sí, yo el año sí, pasado hice una escritura de venta de dos cónyuges divorciados en donde ambos codisponían, así se había llegado a un acuerdo, ambos codisponían, sí, y por un tema de recompensas, donde uno se debía a otro recompensas, el producido de la venta, el 1.000.000 pesos, se distribuía de manera desigual entre ellos. Y claro, y entonces, si bien esto es algo privado, porque lo pueden dividir en la sala de espera o en el bar de enfrente, yo quise dejar constancia en la escritura que de ese 1.000.000 pesos, la percepción de Juancito era de 700.000 y de María era de 300.000. ¿Por qué? Por un convenio que habían resuelto de manera privada, en el cual, por aplicación de las recompensas, y la distribución tenía que ser desigual. Y claro, además eso sirve para que luego Juancito, que era el que recibía más, pudiera tener dinero justificado si tenía que hacer claro, algún tipo de adquisición o de otro tipo de operación donde necesite el dinero blanqueado, como solemos decir. perfecto, Y esto, ¿sabés qué es, Laura? Esto es qué bueno, aplicación del instituto de la partición en sede notarial. claro, Entonces, a veces hacemos particiones y no nos damos cuenta. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que dejar constancia en las escrituras cuando no es lo lógico, porque lo lógico es, como te decía hace unos minutos, que si claro, venden dos hermanos y cobran 1.000.000 pesos cada uno, vos te embolsás 500.000 y yo 500.000. Y a lo mejor de eso no dejamos constancia porque es lo esperable, es lo lógico, claro, pero pueden surgir situaciones donde esto no sea lógico.
Y entonces, te decía, Perfecto. todo esto ha hecho que nosotros notarialmente en estos 5 años y pico le estemos dando un poquito más de importancia a la partición y a mí me parece muy bien. Y, y la partición suele decirse en doctrina que es un acto jurídico complejo. Yo voy a evitar referirme a la partición como un contrato. Para mí la partición no es un contrato. eh, y ya, bueno, si alguno está escuchando, ya por ahí se le están poniendo los pelos de punta, porque hay alguna discrepancia jurídica sobre lo que es la partición y de esto va a tener importancia el tema de la forma de la partición de las comunidades cuando hay bienes inmuebles. A mí me gusta llamar la partición un acto jurídico complejo, más que un contrato, que pone fin a un estado de indivisión. ¿Y por qué decimos que es un acto jurídico complejo? Porque para llegar a la partición en sí, a este Ujú. acuerdo de voluntades entre vos y yo tengo que realizar muchísimos pasos previos que los puedo dejar plasmado o no por escrito, pero que son indudablemente o que están indudablemente ligados al acto particionario en sí. Por ejemplo, el inventario. Yo no puedo partir si no tengo los bienes que voy a partir. Y para tener los bienes que voy a partir, lo cual se suele llamar cuerpo de bienes, tanto en Ujú. sede judicial como extrajudicial, necesito primero identificarlos. Y eso lo tengo que hacer mediante un inventario. Y a veces este inventario se va a hacer de manera formal, con un escribano, con un perito inventariador, pero a veces, y que es la mayor parte de las situaciones, lo vamos a hacer entre nosotros, entre todos los copartícipes. Y vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué hay? Bueno, hay una casa, un campo, una industria, un comercio, un auto, un departamento en Mar del Plata. También vamos a tener que esos bienes que existen, valuarlos. Esto es el famoso inventario y avalúo. ¿El avalúo qué es? Ujú. La evaluación de los bienes, que también se puede hacer de manera formal con un perito contador, a veces otra clase de perito según la complejidad de los bienes, o también lo vamos a hacer la mayor de las veces de manera privada. Vamos a decir, a ver, ¿cuánto vale la casa de Lanús? Vale 3 millones de pesos. ¿Cuánto vale el establecimiento industrial en Córdoba? 5 millones de pesos. ¿Cuánto vale el departamento en Paraná, Entre Ríos? 1.800.000 pesos. Vamos a evaluarlo. Vamos a valorar y saber qué hay y cuánto vale. Y después hay otros elementos que también van a formar parte del acto particionario, porque todo es parte de la partición. La partición no es meramente la distribución. La partición es, primero, identificar los bienes, saber cuánto valen, separar bienes suficientes para pagar las deudas, porque primero, antes que los copartícipes, cobran los acreedores. También a veces hay que hacer colaciones, es decir, lo que dijimos recién en el ejemplo, nos Sí, vamos a dividir el dinero de manera desigual porque yo sí. recibí antes. Y recién después ahí vamos a hacer la distribución entre los copartícipes. Por eso es algo que es un acto que decimos que es un acto complejo. Claro. Y vos sabés que nosotros cuando hacemos notarialmente escrituras de partición, en general hablamos más que nada de partición de herencias, pero también obviamente podemos hablar de partición de la comunidad ganancial. Sí. Tendríamos que en nuestro texto escriturario dejar constancia de todos estos pasos. A veces vemos Ujú. escrituras de particiones de comunidades hereditarias donde arrancan y dicen, bueno, comparecen Laura y Javier y dicen que se adjudican Laura el inmueble de Entre Ríos, Javier el inmueble de Lanús, les corresponde por compra que los padres hicieron y la sucesión. No está bien, no está bien. Yo sé que vamos a llegar No, al mismo resultado, pero no está bien. claro. Hay veces en las escrituras arrancamos directamente con el negocio jurídico. ¿Sí? Laura le vende a Javier.
Javier le dona a Laura. A veces arrancamos desde ahí, pero hay veces en que es necesario una introducción. Y en la partición, yo te diría que es indispensable esta introducción. ¿Y cuál es la introducción de la partición? Esto que te acabo de decir. Formar el cuerpo de bienes, para lo cual es necesario mencionar qué bienes existen, el inventario, el avalúo, saber cuánto vale, hacer lo que el código habla, los códigos procesales principalmente, las hijuelas de bajas, es decir, pagar deudas, pagar cargas. Y muchas veces no se menciona la hijuela de bajas. Y la hijuela de bajas sirve, ¿sabes para qué también? Para explicar y fundamentar por qué un heredero se queda con más bienes que otro. Porque a lo mejor llegamos a un acuerdo y yo te digo, bueno, yo me quedo con el inmueble de Ciudad de Buenos Aires que vale más que el inmueble de Paraná. ¿Por qué? Y porque yo me hago cargo de pagar la deuda que papá tenía con el distribuidor, o me hago cargo de pagar los honorarios del abogado, me hago cargo de pagar los impuestos sucesorios, me hago cargo de pagar perdón, casi revoleo los auriculares, porque me hago cargo de pagar compromisos, ¿sí? Claro. Entonces, como yo tomo las deudas a mi cargo, es que yo me quedo tal vez con más bienes para compensar. Entonces, a veces nos olvidamos de la hijuela de bajas, pero la hijuela de bajas, en caso de existir, es realmente importante. También sirve para fundamentar la desigualdad en la partición, lo que yo ponía el ejemplo de antes, la colación de las donaciones, las recompensas en caso de comunidad ganancial que se extingue. Y ahí después entramos en las modalidades que puede tener el acto particionario. Y el acto particionario puede tener varias modalidades. Pues fíjate que en nuestro Código Civil y Comercial, la partición comienza es el título 8 del libro de sucesiones. Empieza en el artículo 2363, la partición. Y dentro de la partición tenés acción de partición, modos de hacer la partición, y tenés después ciertos artículos que no están en un capítulo que diga modalidades de la partición, pero que son realmente importantes. El primero es el 2372, licitación. ¿Puede haber una licitación en una partición notarial? Sí, por supuesto. Por supuesto, se puede establecer un procedimiento licitatorio en una partición, y porque a veces pensamos que la licitación es únicamente para el proceso judicial. No, también se puede reflejar la licitación en una partición notarial. Por supuesto, es complejo, hay que dejar constancia que uno de los herederos se adjudica un inmueble ofreciendo un mayor valor, con lo cual hay que establecer las compensaciones que la licitación exige, pero se puede hacer una licitación también en sede notarial. Puede haber atribuciones de bienes o adjudicaciones predeterminadas de bienes. Por ejemplo, si en una partición tenemos un cónyuge supérstite, podemos dejar constancia en nuestra escritura que se reconoce, esto más bien es para las cuestiones registrales, se reconoce el derecho real de habitación del cónyuge supérstite respecto del inmueble que queda en la ciudad de Salta, por ejemplo, a favor del cónyuge supérstite. Y eso lo vamos a dejar constancia en la partición. ¿Para qué? Para que tenga un reflejo registral. Pero también podemos dejar constancia en una partición de las atribuciones preferenciales. Hay dos artículos que hablan de atribuciones preferenciales en nuestro código, que son el 2380 y el 2381. El 2380 habla de una atribución preferencial en la partición de un establecimiento que constituya una unidad económica, y el 2381 también la atribución preferencial de
por ejemplo, la propiedad del inmueble que le sirve de habitación o del local de uso profesional donde ejerce su actividad. Bueno, son dos artículos que hay que tenerlos presentes. Sí. Y, a ver, ¿y por qué hay que mencionarlo? Porque a lo mejor vos y yo, que somos los coherederos, vos sos escribana, y entonces vos me decís a mí, mirá, yo me tengo que quedar con el departamento que papá tenía en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, porque yo ahí desarrollo, y papá me permitía hacerlo, mi actividad de escribana. Entonces, ese bien, el departamento de Paraná, donde yo tengo la oficina, sí o sí se me tiene que adjudicar a mí, me vas a decir vos. ¿Sí? Ajá. Sí. Y obviamente eso lo vamos a convenir, pero vamos a dejar constancia en nuestra escritura de partición que vos te adjudicás el inmueble de Paraná porque haces jugar tu derecho a la atribución preferencial de establecimiento. Del 2381, 2381, exacto, 2381, inciso B, que es donde dice que el cónyuge sí. supérstite o heredero pueden pedir la atribución preferencial. Y si bien el tema del saldo compensatorio está previsto para el 2380, que es la atribución preferencial de un establecimiento que constituye una unidad económica, yo creo que también en el caso del 2381 se puede pedir una compensación por el saldo. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, bueno, Laura, pero el departamento de Paraná que vos te estás quedando tiene mayor valor que el departamento en Gualeguay que a mí me queda. Porque acá, vos fíjate, acá no es casi un arreglo entre vos y yo. Acá es una atribución preferencial. Claro. Es decir, yo, que soy tu hermano, no puedo oponerme a eso que vos me estás pidiendo. Porque en una partición hay autonomía de la voluntad. En cambio, cuando tenemos alguno de los casos de atribuciones preferenciales, ¿qué significa? Y que te lo vas a quedar vos. Y yo no puedo decir mucho, ¿eh? Ojo. No se puede oponer el otro heredero, exacto, el coheredero. No, esta es una de las tantas restricciones, a la legítima que tiene nuestro Código Civil y Comercial. Por eso, por otro tema que no vamos a hablar ahora, es que decíamos y decimos, ojo que la legítima del siglo XXI no es la legítima del siglo XIX, y aquellos que plantean la legítima como un dogma de fe sagrado en el derecho sucesorio, lamentablemente atrasan, porque se han quedado con la legítima de Vélez del siglo XIX, y hoy la legítima cede frente a cuestiones familiares y sociales, y esta es una de ellas. Y esta es una de ellas, y a veces las atribuciones preferenciales están medio olvidadas, es como que están tan cerca del 2383 del derecho real de habitación del cónyuge supérstite que se ven opacadas, pero son importantes, y entonces, ¿para qué vamos a dejar constancia en nuestra escritura de la atribución preferencial del 2381? Porque, de la habitación, perdón. Sí. Esta de la habitación del inciso A, del 2381, ¿qué diferencia tiene con el derecho real de habitación del cónyuge? ¿Es porque es para otro coheredero? No, porque en el 2383 el cónyuge supérstite solamente va a tener el derecho de habitación. ¿Te acordás? Derechos de... usufructo, uso, habitación. El 2383 es solamente el derecho de habitación. En cambio, en el 2381, inciso A, puede pedir la atribución preferencial de la propiedad del inmueble que le o sirve del de derecho, habitación. claro. Es mucho más amplio. Es dominio. Es derecho de dominio. Por eso te digo, las atribuciones preferenciales de los artículos 2380, 81, de la propiedad, han quedado un poco eclipsadas. Especialmente en lo que respecta al cónyuge del 2383.
pero son muy importantes. Lo que pasa es que, a ver, en el Es tema del más amplia todavía, Ujú. son más amplias. Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mm. Ahora, voy a ir 5 minutos para atrás. ¿Y por qué yo tengo que Sí, concedértelo esta atribución preferencial? Porque si no, vos vas a ir judicialmente. claro. Y si vos Mm. judicialmente demostrás que vos tenías tu oficina ahí, Sí, lo vas a poder lograr ah, judicialmente. Entonces, a mí, ¿de qué claro. me sirve peleártelo esto en la sucesión si sé que que vas a triunfar en la pretensión? Entonces vamos al escribano, hacemos el acuerdo particionario. ¿Y por qué Sí, te digo que vamos a mencionar este 2381? Porque yo creo que también hay obligación de pagar saldo. Y entonces, y entonces, vos me vas a tener que compensar a mí, porque está bien, yo te digo que la legítima del siglo XXI no es la del siglo XIX, pero existe la legítima. Y si claro. el inmueble que vos te quedás vale 5 millones de pesos y lo que a mí me queda en Gualeguay vale 2 millones de pesos, obviamente hay una afectación a mi legítima. Entonces tendrás que pagar un saldo. Y yo ese saldo el escribano te va a preguntar, ¿y usted, señora Laura, tiene dinero para compensar el saldo? No, pero yo se lo voy a pagar en 5 años. Y yo te voy a decir, bueno, ¿y Uf. vos en 5 años, cómo me garantizo que vas a cumplir? Entonces vamos a hacer una hipoteca en cumplimiento de Ah, esa obligación dineraria que surge de pagar el saldo. Entonces, bien, el escribano va a dejar constancia bien. de todo esto. Por eso te digo que Claro, tenemos que, dentro de tantos temas que tenemos que manejar, tenemos que también estar al tanto de estas novedades que tienen ya cinco claro. años y que son importantes y que tienen que ver con la partición, porque justamente están en el capítulo de partición, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy importantes. Ahora, también vamos a tener que ver en la partición si no hay alguna causal que a lo mejor impida la partición. Porque nosotros sabemos que a lo mejor el causante pudo haber prohibido la partición, que es la famosa indivisión dispuesta por el testador, que está en el artículo 2330. Podemos también Ah, encontrarnos sí. con que el cónyuge supérstite se oponga a que determinado bien sea incluido en la partición si es que no puede ser adjudicado en su lote, que está previsto en el 2332 y lo mismo en el 2333, que son oposiciones a que toda la herencia o que determinados bienes se incluyan en la partición si, por ejemplo, no son adjudicados a él. Fíjate qué importante es el 2333, que lo tenemos totalmente A ver. olvidado. Dicen las mismas circunstancias que las Sí. establecidas en el 2332, un heredero puede oponerse a la inclusión en la partición del establecimiento que constituye una unidad económica si antes de la muerte del causante ha participado activamente en la explotación de la empresa. ¿Y esto qué significa? Que hay un heredero que dice, yo no quiero que este bien se divida, se adjudique en Sí, la partición de la herencia. Pero, sí. pero el 2332 dice que estas oposiciones finalizan o cesan si se adjudican estos inmuebles en la hijuela del cónyuge que se opone. Yo creo que lo mismo sucede en el Ah, 2333, es decir, se podría sería aplicar una a un heredero. causal, exacto, una causal de decir, a ver, salvo que me lo adjudiquen a mí, Claro. yo me opongo a que esto se incluya en la partición. O sea Um, que tienen defensas, porque a veces hay gente que consulta, que integran una sociedad, por uh-huh, ejemplo, que era, sí, vamos a suponer, la mamá y una de las hijas o uh-huh, hijos. sí. Y hay otros hermanos, tienen varios hermanos y el esposo de la señora, y muere la señora. Esta persona puede tener la facultad de oponerse a la partición o pedir que se le adjudique a ella. Mira, yo creo que estos artículos, el 23
32, el Sí, 2333. Y lo mismo, fíjate que en atribuciones preferenciales del 2380 se habla de atribuciones preferenciales de derechos sociales. Por tanto, son artículos que hay que tenerlos muy, muy tenerlos en presentes, cuenta, sí, sí. exactamente, para hacer un asesoramiento integral y hacer saber a los interesados que existen mecanismos por los cuales se pueden oponer a que determinados bienes se incluyan en la partición o que se los adjudiquen a determinadas A personas, ellos, a claro. ellos. Y a los Exactamente. otros herederos otros bienes. O sea, que nadie se Sí, perjudique, eso, pero que ella lo que quiere proteger es su fuente de trabajo, por ejemplo, que exacto. es ese negocio tiene esta posibilidad. Sí, y a ver, y en caso de así no nos olvidemos también de la posibilidad de hacer los pactos de herencia futura permitidos del 10-10, del 10-10 Ah, segunda también, parte, que es en casos sí, de voy a anotar. explotaciones productivas o también participaciones societarias de cualquier tipo. Es decir, el Código Civil y Comercial da Sí, herramientas como para que se eviten los conflictos futuros. Por eso, mirá, voy a la conclusión que te dije antes. La legítima del siglo XXI no es la legítima del siglo XIX. Cede cuando hay claro, ciertas cuestiones sociales, familiares, de preservación de fuentes laborales, en los casos del artículo 10 sí, segundo párrafo, que es muy, muy importante. Y también esto, como yo te decía, la posibilidad de saber que si hay saldos, que si hay diferencias, esto se puede compensar con bienes propios, con bienes personales del adjudicatario que recibe más, inclusive de ahí se disparan garantías personales o garantías reales. Otro tema que en materia de partición siempre es importante y siempre hay consultas es el tema de las particiones desiguales. sí, Eh, voy a anotar. Sucede o lo vemos más frecuentemente en materia de extinción de comunidad ganancial, pero también puede suceder en materia sucesoria. A ver, y vuelvo al ejemplo básico. Vos y yo somos hermanos y yo me quedo con el único bien que hay en el acervo sucesorio. ¿Esto está bien? ¿Esto se puede hacer? Sí, por supuesto, esto se puede hacer. Esto no es una donación, no es tampoco un acto a título gratuito. No significa que por el hecho de que yo me quede con el único inmueble y vos te quedes sin nada, que eso es un acto observable. La partición no es un acto ni oneroso ni gratuito, es un acto a título neutro. Si hubiera alguien que se opone, va a tener que primero demandar la simulación del acto y demostrar que en realidad hubo Claro, un querer donar y no resultante de una partición. Pero además, puede ocurrir que el hecho de que yo me quede con el único inmueble del acervo sucesorio o de la comunidad ganancial y vos te quedes sin nada, responda a otras causas. Por ejemplo, un poco lo que yo decía antes, a lo mejor papá o mamá te donaron a vos un claro, inmueble anteriormente o te donaron dinero para que te compres un inmueble, ¿sí? Y entonces, como te claro. donaron dinero para que vos te compres un inmueble, ahora la única casa, que era la donde vivían papá y mamá, me toca a mí. Qué bueno que es en la escritura que eso tenga reflejo documental. Reflejo, eso, claro. Y Si ahora, y no existe es, eso, claro, y no es únicamente decir la heredera Laura manifiesta que no recibe nada porque ha recibido bien. No, en realidad hay que hacerlo bien. Hay que hacer la masa hereditaria a partir, hay que hacer el cuerpo de bienes y hay que colacionar y hay que decir que va a incluir claro, esa masa partible la donación de dinero que vos recibiste y que vos estás claro, obligada a colacionar. Entonces, todo tiene una estructura lógica. ¿Por claro, qué yo me quedo con el único inmueble? Porque vos colacionaste y ya recibiste antes el dinero que papá y mamá te dieron a título de donación. Y claro. esto a veces no se ve en las escrituras. Esto no se ve y directamente vamos a Javier se queda con todo. Y el Javier se queda con todo tiene causas. Y esas causas no hay que tenerle miedo a dejar constancia de Claro, ellas sí, desde el punto de vista documental.
¿sí? Yo creo que es importante, que esto esté en nuestros textos escriturarios. Sí, ¿Sí? sí, coincido. Mira, yo veo que ahí hay algunas preguntas. Dale, yo tengo que entrar a un tema importante que es el tema de la forma de la partición de herencia en el Código Civil y Comercial, el cual, como es un tema importante y es un tema lindo y es un tema controvertido, quisiera hacerlo Claro, de corrido. el juez había dicho que reclame por vía de incidente. En un caso de partición judicial, el juez había dicho que reclame por vía de incidente. En el caso que los abogados reclamen honorarios, ¿se le debe cancelar primero a ellos, previo a la partición? Ah, bueno, y ahí ella relaciona que pedían que el juez pidió que sea por vía de incidente. Claro, bueno, eso es algo que lo va a resolver el juez de manera procesal. Lo cierto es que sí, lo cierto es que, mira, el 2384, que está también en materia de partición, dice los gastos causados por la partición o liquidación y los hechos en beneficio común se imputan a la masa. Es decir, cuando se hace una partición de herencia y más una partición judicial, primero hay que separar bienes suficientes para pagar las cargas y deudas de la sucesión. En las cargas están los gastos judiciales, las tasas de justicia, los impuestos sucesorios y también los honorarios de los abogados cuando son comunes, los honorarios de los peritos. Y sí, y antes de que los bienes se adjudiquen a los copartícipes, hay que primero liquidar este pasivo sucesorio. Es decir, el hecho de la muerte de una persona no puede hacer que sus acreedores vean disminuidos su garantía. Claro, Ejemplo práctico, si yo fallezco y debo 1.000.000 de pesos y tengo bienes por 1.000.000 de pesos, esos bienes por 1.000.000 de pesos van a tener que cubrir mis deudas por ese 1.000.000 de pesos y a mis herederos no les va a tocar nada, porque mis claro. acreedores no pueden verse perjudicados por el hecho de que yo fallezca. Por eso, primero cobran los acreedores y Bien. después recién se distribuyen los herederos. Y ojo, y hay veces que esto lo vemos también muy interesantemente cuando tenemos particiones sucesorias y vemos a los derechos del cónyuge supérstite. Ojo que primero hay que liquidar los derechos del cónyuge supérstite si estamos en régimen de comunidad ganancial y después recién vendrán los herederos del causante a hacer suyos sus derechos hereditarios. Perfecto. Vamos a entrar, si te parece, Laura, yo creo Vamos, que vamos, como vos digas. dale. Y con esto, que es un tema controvertido, después vamos a dejar ya descansar a todos los asistentes. Eh, hay un inconveniente grande y que, así como el Código Civil y Comercial tiene muchos puntos a favor, también algunas cuestiones Claro. le ha faltado algo o le falta algo. Y una de las situaciones verdaderamente controvertidas, incluso no solamente en el ámbito del derecho notarial, sino en el ámbito de la doctrina civilista, tiene que ver con la forma del acto particionario. Vamos a hacer un poquito de historia. En el Código Civil anterior, en el Código Civil de Vélez, Ujú. para partir una comunidad hereditaria, por ejemplo, nosotros teníamos la partición privada en el 1184. Mira, vuelvo a mi viejo Código Civil de Vélez. Este sí, seguro que no lo tenés a mano, pero yo lo No, leo. Yo lo leo y perdón por hacer un está en la poco de historia. oficina. Perdón por hacer un poco de historia, pero a veces la historia es importante para saber Sí, de dónde venimos y a dónde vamos. El 1184 de Vélez decía de las formas de los contratos y en el 1184, inciso 2, hablaba de las particiones extrajudiciales de herencia, que debían ser hechas en escritura pública, salvo que mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de la sucesión.
Esto no era original de Vélez, esto viene de la reforma del 68 de Borda, agregado por la 17711, y ahí es donde lo que llamábamos nosotros partición mixta tuvo carta de Ah, ciudadanía. Entonces, por eso nosotros veníamos diciendo que había tres formas, estamos en formas, de partir sí, una herencia: la privada, escritura pública; la judicial y la mixta. Y la mixta era el convenio privado presentado al juez de la sucesión, y a eso los códigos procesales le agregaron generalmente para su homologación o para su aprobación. La mayor parte era para su homologación. Esto la doctrina civilista lo criticó bastante. Zanoni, muy acérrimo crítico de esto. Y cuando nos encontramos con el Código Civil y Comercial y lo empezamos a hojear allá en el 2012, 2013, fuimos a, entre otros capítulos, fuimos a formas de la partición, modos de hacer la partición, y nos encontramos con dos artículos. Uno, el 2369, y otro, el 2371. El 70 y... 2371. El Ajá, 2369 dice: partición privada. Si todos los copartícipes están presentes, primer requisito, todos presentes, y son plenamente capaces, la ujú, partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes. Tres requisitos: presencia, unanimidad y plena capacidad. Si se dan estas tres circunstancias, la forma sí, y acto de la partición lo deciden los coherederos, los bien, copartícipes, los coherederos. Ahora bien, lo opuesto a la partición privada es la partición judicial. 2371. La partición debe ser judicial ¿cuándo? Cuando los copartícipes no son plenamente capaces, es decir, cuando hay copartícipes claro, incapaces o con capacidad restringida. Cuando no están todos presentes, por eso habla de cuando hay ausentes. claro, Cuando terceros que se fundan en un interés legítimo se oponen a que la partición se haga de manera privada, o cuando los copartícipes no acuerdan en hacer la partición privadamente, es decir, cuando no se ponen de acuerdo en lo que cada uno de ellos se va a adjudicar. Y entonces la gran pregunta respecto a este tema, que comenzó en el 2015, el 1 de agosto, fue: ¿y qué pasó con la partición mixta? Porque parecería que el 2369, al hablar de partición privada, me está hablando de lo que Vélez decía que debía hacerse por escritura pública, ujú, sin el salvo del convenio privado. convenio privado. Y a partir de ahí se generaron bastantes inconvenientes interpretativos. Con diferentes situaciones, diferentes formas de ver este tema, y yo te quiero decir que esto no ha sido saldado, es decir, la doctrina todavía Mm, difiere respecto de lo que se debería hacer. No hay una unanimidad de criterios. Esto se ha visto reflejado en diferentes encuentros ujú, jurídico-notariales, algunos de los cuales sí, yo les voy a contar. Voy a leerlo, lo tengo acá en la computadora. Eh, por ejemplo, por ejemplo, en el año 2017 se realizó la 42ª Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, y en, en las conclusiones acerca de la cuestión de la forma de la partición, no hubo unanimidad. Mientras la mayoría sostuvo que el 2369, al hablar de forma y acto que las partes juzguen convenientes, estaría incluido el convenio privado presentado al juez del sucesorio, otros ujú, sostuvieron lo contrario. ¿Y qué significa sostener lo contrario? Porque también es importante saber
¿Qué significa sostener la postura opuesta? La postura opuesta quiere recurrir o sugiere recurrir a las formas de los contratos. Y entonces tenemos que ir 1000 y pico de artículos para atrás, vamos al libro tercero, contratos, y vamos al artículo 1017, forma de los contratos. El artículo 1017 establece, deben ser otorgados por escritura pública. Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Entonces, esta postura doctrinaria dice, si se ha eliminado la partición mixta, cosa que en el Código de Vélez antes lo teníamos de manera expresa, si la partición comprende bienes inmuebles, solamente puede hacerse si es que se recurre a la forma privada, solamente puede hacerse por escritura pública y no se puede realizar más por medio de un convenio privado presentado al juez del sucesorio. Como yo te comentaba, esto tuvo análisis en la 42ª Convención del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y la mayoría, no fue unanimidad, la mayoría sostuvo que no debía remitirse a la aplicación del 1017 para este tipo de particiones y que por el contrario eran válidas las particiones mixtas aún en el sistema del Código Civil y Comercial. Es decir, que pueden realizarse válidamente y están contempladas dentro de la autonomía de la voluntad que establece el 2369, el hecho que los coherederos realicen de manera privada, autónoma, un convenio y se lo presenten al juez para su homologación. Pero también por mayoría, y lo voy a leer textualmente, se dijo, no obstante las posturas disímiles, se concluye por mayoría que no serán observables los títulos provenientes de particiones efectuadas por instrumento privado que incluyan inmuebles y que hayan sido homologadas judicialmente. Mayoría, no es unanimidad. Y claro, hace 15 días, nuestro amigo Francisco Hotz, que creo que también lo moderaste vos, sí. Se refirió a la postura que, por ejemplo, tiene Marcelo Urbaneja, que es la postura contraria a lo que se resuelve por mayoría, en el sentido de establecer que sí o sí estas particiones deben hacerse por escritura pública. Por eso te digo que hay una discrepancia bastante grande, hay una grieta, como suele decirse ahora, y cada uno tiene sus fundamentos. Pero en el mismo año, 2017, tuvieron lugar las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, en donde este tema se trató en dos comisiones, en la Comisión de Derecho Notarial y en la Comisión de Derecho Sucesorio. En la Comisión de Derecho Notarial, la votación fue 9-8. 9 a favor de la postura que establece que la partición de herencia que contenga inmuebles debe únicamente realizarse por escritura pública, de acuerdo al 1017, eso tuvo 9 votos. Y tuvo 8 votos la postura contraria, en el sentido que no es aplicable el artículo 1017 a las particiones de herencia o de comunidad, prefiero decir yo, que tengan bienes inmuebles, ya que dentro de la autonomía de la voluntad está la posibilidad de efectuar un convenio privado y presentarlo al juez del sucesorio para su homologación. 9-8. Vos fíjate cómo con dos o tres meses de diferencia, en Ciudad de Buenos Aires tuvo mayoría la postura de es posible realizar particiones mixtas, y 2 meses después, en las jornadas de derecho civil, otros votantes, otras circunstancias, se dijo en la Comisión de Derecho Notarial que no es posible hacerlo.
Por otro claro. lado, en la Comisión de Derecho Sucesorio, en la Comisión de Ujú. Derecho Sucesorio, yo tuve el honor de ser secretario de dicha comisión, se aprobó por unanimidad la ponencia que establece o establecía el Código Civil y Comercial acepta los convenios particionarios mixtos, entendiendo por tales los celebrados en forma privada y presentados para su homologación judicial. Ahí hubo una total y Unanimidad. completa unanimidad. Yo siempre digo, y lo charlábamos después de la charla con Francisco, lo charlábamos de manera privada, Ujú. eh, que sostener la nulidad de estos convenios privados presentados al juez de la sucesión para su homologación o al juez del divorcio para su homologación, ya que es lo mismo, generaría también un problema porque ya han pasado 5 años y varios meses y la práctica judicial de la República Argentina es justamente proclive a la existencia de la partición mixta fundada en la autonomía de la voluntad, sin perjuicio de los fundamentos jurídicos que cada uno tenga para sostener su postura. Eh, lo cierto es que yo creo que, y por eso al principio de la charla yo te decía, a mí no me gusta decir que que la partición es un contrato. A mí no me gusta eso. Para mí la partición es un acto jurídico y para mí hay grandes diferencias entre un contrato y lo que es una partición. Porque nadie duda que los contratos que se refieren a la adquisición, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles deben hacerse en escritura pública. Creo que ninguno de los que estamos viendo esta charla en vivo, lo van a ver después de manera grabada, va a estar en contra de eso. Pero creo que tendríamos que definir un poco si hay diferencias o no entre lo que es un contrato y lo que es una partición. Y por eso yo decía, la partición es un acto jurídico complejo. A ver, el contrato es un acuerdo de voluntades en donde nadie está obligado a formar parte de él. Es decir, es un acto jurídico voluntario el contrato. Si vos y yo queremos contratar, lo vamos a hacer de común acuerdo, no porque estemos obligados a contratar. En cambio, la partición es forzosa. Porque si en la partición vos y yo no nos ponemos de acuerdo sobre cómo vamos a dividirnos los bienes provenientes de la herencia de papá o mamá o del causante que sea, si yo no estoy de acuerdo con lo que vos me proponés y yo te digo yo no quiero esta división, vos podés recurrir a la vía judicial, porque por eso el 2371 dice la partición debe ser judicial cuando los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente. Es decir, la partición es forzosa y obligatoria. Claro. Puede haber situaciones donde temporalmente la partición se postergue, por supuesto. La indivisión forzosa del testador 2330, la oposición del cónyuge, lo vimos recién. Pero más allá de esas Claro. situaciones donde la partición se posterga temporalmente o hay atribuciones obligatorias, más allá de eso, la partición es forzosa. Ya sea que a mí me toque un Claro. inmueble, un bien o me toque otro. Sí o sí, la partición no puede prolongarse de manera indefinida en el tiempo. Por eso también el código dice que la acción de partición es imprescriptible. La acción Claro. de partición es imprescriptible. Nunca, nunca puede prescribir la posibilidad de pedir la partición. Además, hay dos efectos que son típicos y que únicamente los tiene la partición. Y que están en el 2403 que lo hablábamos antes. La partición, dice el código, y ahí sí voy al primer párrafo, es declarativa y no traslativa de derechos. El acto particionario declara un derecho si en el contrato nosotros vamos a transmitirnos derechos. En cambio, la partición es declarativa, el derecho ya lo tengo. ¿Y por qué ya lo tengo?
porque el código en el 2403 dice que en razón de la partición se juzga que cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela y que no tuvo derecho alguno en lo que corresponden a sus coherederos. Por eso la partición Claro. tiene un efecto retroactivo. Podemos Ujú. hacer el acto particionario 8 años después de la muerte del causante, pero va a tener un efecto retroactivo al momento en que el causante falleció. Y Claro. yo creo, si es que no he aprendido mal, que en los contratos nuestra relación jurídica es de hoy hacia adelante, creo, no desde hoy hacia atrás. Ah, Entonces, a mí no me gusta decir que la partición es mm, un contrato, porque si la no partición es. fuera un contrato, sí podríamos entrar en el 1017. Pero más allá de eso, hay una norma que está de manera expresa, prevista en el código, claramente, y es el artículo 1892. Vamos a reales. Hablamos de adquisición, transmisión, extinción, oponibilidad de los derechos reales. El artículo 1892 habla de título y modos suficientes. Comienza este artículo diciendo la adquisición derivada por actos entre vivos. Fíjate cómo el código ya nos está diciendo, a ver, ¿de qué vamos a hablar con título y modo? Adquisición derivada por actos entre vivos de un Ujú. derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Bueno, hay explicación sobre este artículo, sobre las diferentes modalidades, pero fíjate el último párrafo del 1892. A la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del libro quinto. Así termina el 1892. A la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del libro quinto. ¿Qué significa? Significa que cuando yo adquiero un derecho real por una sucesión mortis causa, no estoy dentro del ámbito del 1892. ¿Y a dónde tengo que ir? Tengo que ir a lo que el código establece en materia de derecho sucesorio. Y en materia de derecho Claro. sucesorio, indudablemente creo que el 2369 establece la autonomía de la voluntad cuando me dice que la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad se juzgue conveniente. Además, Claro. fíjate en materia de derecho de familia. Vamos casi 2000 artículos para atrás. Cuando hablamos Bueno. de proceso de divorcio, cuando hablamos del proceso de divorcio y del convenio regulador, este nuevo instituto que ha aparecido de manera obligatoria en el Código Civil y Comercial, el 439 habla, convenio regulador, contenido. El convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los De los bienes. bienes. No habla de un contrato, habla de un convenio. Ujú. El artículo 440 dice, segundo párrafo, el convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados, pero fíjate que habla de un convenio, no habla de un contrato, habla de un convenio homologado. Sí. El artículo 498, cuando habla de dice que la masa común se divide por partes iguales, hablando de la partición de la comunidad, y termina con una oración que dice, si todos los interesados son plenamente capaces, se aplica el convenio libremente acordado. No habla de contratos. Y además, El convenio. el Ujú. convenio. Y además, todo lo relativo al acto particionario está fuera de la regulación contractual. Estos son argumentos por el cual uno sostiene en algo que debo reconocer en que el código no es lo suficientemente claro. A ver, no pretendo arrogarme la verdad absoluta, porque además creo que en derecho creo que no existe nunca una verdad absoluta. Creo que hay fundamentos para sostener diferentes posiciones jurídicas.
Pero por todos estos argumentos, es que yo creo que cuando hablamos de adquisiciones de derechos reales sobre inmuebles que se generan en convenios partitivos, es decir, indivisión hereditaria, extinción de comunidad ganancial, la partición privada, aunque no establezca de manera expresa la que antes llamábamos partición mixta, claramente la comprende. Hay algunos que sostienen, como para tratar de buscar una solución a esta discrepancia, sostienen hoy que en realidad la partición mixta es una variante de la partición judicial. Que esto es la doctrina que emerge de un pronunciamiento de las cámaras civiles y comerciales del año 1924. Porque porque yo te dije recién que la partición mixta, y hacía un poquito de historia, y ahora me voy un poquito más allá de la historia, decía que la partición mixta tiene carta de ciudadanía en la reforma del 68, pero que en realidad en Vélez original no estaba, y entonces en 1924 se tuvieron que reunir las cámaras civiles y dijeron que el escrito, el convenio presentado ante el juez del sucesorio y homologado era una variante de la partición judicial. Entonces, algunos sostienen, y es una forma de permitir la existencia jurídica de la partición mixta, que en realidad tendríamos que ir a esa vieja doctrina del Vélez original cuando no estaba prevista en el Código. Claro. Yo igualmente creo que entre la partición judicial y la privada hay diferencias, porque por ejemplo la partición judicial dice en 2371 2373 que se tiene que hacer por un partidor. Creo que en la partición judicial la igualdad de las hijuelas es la regla, en cambio en la partición privada puede haber desigualdad de las hijuelas tranquilamente. Pero bueno, son intentos como para justificar la existencia de la partición mixta en un sistema que al menos de manera expresa no la contempló. Es una omisión del Código Civil y Comercial, creo que debiera en una futura reforma tener que establecerse de manera expresa como estaba antes, pero ya sea de una forma o de otra, personalmente adhiero a la postura que es posible realizar una partición mixta en una herencia, por ejemplo, entendiendo esto como el convenio privado presentado por las partes al juez del sucesorio. Y ahí vamos al Código Procesal, homologación, aprobación. Para mí lo que tiene que hacer el juez es verificar que se cumplan los requisitos, es decir, presencia, unanimidad y plena capacidad. Nada más que eso, nada más que eso. Pero bueno, después podemos diferir en si es homologación, conocimiento, aprobación. Claro. Pero yo creo que sí, que es posible la existencia de la partición mixta. ¿Sí? Esto lo digo porque claro, en algún grupo de chat se hablaba hace poco de esto, y cuando se enteraron que yo tenía que dar esta charla me dijeron, ¿vas a hablar de esto? Sí, voy a hablar y voy a decir mi posición, la cual creo que, a pesar de lo que se resolvió en esas jornadas de hecho civil, creo que es la mayoría de la postura de la doctrina notarial y la casi unanimidad de la doctrina civilista, sin perjuicio de que hay fundamentos como para sostener lo contrario. Pero esto me parece importante al momento de realizar el estudio de títulos, y como hablaba Francisco hace 15 días, legitimar a los disponentes de derechos. Me parece que es importante conocer todo esto y tomar una postura respecto a la existencia o no de la partición mixta. Claro, porque si vos te encontrás con un convenio de estos en un expediente, la idea que yo tenía, por ejemplo, un convenio homologado, era protocolizar el convenio en su parte pertinente porque contiene muchos inmuebles y luego hacer una venta, pero tal vez lo que conviene es hacer una especie de adjudicación, digo para evitar observaciones, por más que tomemos la postura de que son válidos, pero hay otros que dicen que es observable, ¿o no? Bueno,
el A ver, título. justamente ¿Qué te parece? yo traté de Yo hacer coincido con todo lo que está vos bien. dijiste, pero Yo me traté de hacer, preocupa. está bien. Yo traté de hacer un raconto lo más objetivo posible de las dos posiciones, Muy bueno, sí, muy bueno, de coincido. decirte por qué la postura A dice lo que dice, por qué la postura B dice lo que Sí, dice, decir que las dos posturas tienen fundamentos y que a mí me parece que de las dos posturas yo comulgo más con esta determinada postura, sin perjuicio de que la otra postura también tiene fundamentos válidos, como es todo o casi todo en derecho. A ver, yo no observaría una partición de las de este tipo si es que ha sido suscripta por todos los coherederos y tengo la certeza de eso y ha sido claro. aprobada u homologada por el juez. Eh, Sí, lo podés la protocolizarías. la protocolizarías en el sentido que la inscribirías por Sí, protocolización para sí. asegurar la continuidad del tracto y si vos te querés quedar tranquila o comulgás con la postura que dice que la partición mixta no existe, No, no comulgo, tendrías, pero temo a las observaciones futuras. bueno, lo que pasa es que No, no va a tener, no va a a ver, tener, no va a te tener. podés encontrar con que si vos querés reunir a los 4 herederos para que hagan de vuelta el acto particionario, porque en realidad estás objetando por defecto de forma y en realidad vos estás considerando que ese acuerdo privado no vale como partición, sino como un compromiso de otorgarla. Te puedes encontrar con que los 4 herederos, o 2, o 3, o Sí, 10, uno de ellos está fallecido. claro, Te puedes claro. encontrar con ese inconveniente. Yo personalmente no las observo Bien. y creo que hay muchísimos fundamentos en doctrina notarial y tenés la unanimidad de las jornadas nacionales de derecho civil, Mm. la unanimidad de las jornadas nacionales de De derecho la civil sal, 2000, de la sala derecho de sucesorio. la Comisión de Derecho La Sucesorio. comisión. Eso fue por unanimidad, creo que fue de los pocos dictámenes donde nos pusimos todos de acuerdo en ese año 2017 para sostener la vigencia de la partición mixta. Tenés la mayoría de la Convención Notarial del Colegio de Ciudad de Buenos Aires, año 2017, y tenés los pronunciamientos de las jornadas notariales bonaerenses de 2017 y 2019, No, está genial. Tengo todo. que no he mencionado, pero que también en 2017 y 2019 se estuvo por la posibilidad de la partición mixta. ¿Sí? Tenemos Pero, todos a los ver, pero a argumentos. ver, Tenemos muchos argumentos. si acá estuviera mi amigo Marcelo Urbaneja, te diría los argumentos contrarios a los míos. Claro, ¿viste? Entre otros, ¿Viste? pero bueno, pero creo que no hay que enojarse ni nada por el estilo. A No, ver, no, no, cada no. uno tiene sus No, argumentos enojarse hacer. no, nos Nos preocupan preocupa. nuestros títulos, ese es el tema, ¿no? Bueno, Uno no se enoja. bueno, y No, vos yo me sabés voy a que enrolar en esta postura, en la postura Moreira. Me gustó, los argumentos no fueron es, no, convincentes. Bueno, no. bueno, Y pero vos la estás exponiendo, si bien haces todo el recuento de las comisiones donde se aprobó por mayoría, por minoría, por unanimidad, pero vos tomás tú una posición que es importante. vos sabés que en 2016 o 2017 se presentó en el Senado de la Nación un proyecto que tuvo aprobación por la Comisión de Legislación General del Senado, te estoy diciendo hace 3 4 años, en donde se establecía claramente que la partición de herencia que contuviera bienes inmuebles debía hacerse por escritura pública, dándonos la razón a los que decimos que eso en el código no lo dice, porque si el código lo dijera, no hubiera sido necesario Claro, un proyecto de ley para establecerlo. Pero claro. bueno, a todos nos gustaría que el Código Civil y Comercial hubiera establecido de manera expresa la partición mixta, o lo que llamamos partición mixta, como era el Código de Vélez post 1968.
los que sostenemos la existencia tenemos que ir a diversos argumentos. Algunos dicen que es una variante de la partición judicial, otros nos atenemos a la autonomía de la voluntad y a lo que establece Claro, la autonomía de la voluntad excepción es... del 1892, último párrafo. Pero en un camino u otro llegamos al mismo criterio. ¿Sí? Es la autonomía de la voluntad, la forma en que ellos decidieron hacerla. Exactamente. Y además, si querés, te puedes basar en estos artículos de derecho de familia 439, 440, 498, que claramente establecen la posibilidad del convenio acordado Regulado, y homologado por las partes. Porque, a ver, en la práctica, si los excónyuges se ponen de acuerdo en el convenio regulador y dicen tal inmueble va para tal excónyuge y tal otro va para el otro excónyuge, el juez lo homologa y lo manda a escribir. Claro, sí. Si los que nos hacemos problemas somos nosotros, los escribanos. Bueno, ojo, a veces está bien hacernos problemas porque muchas veces nos encontramos con, mirá, yo ya tuve que observar dos posibles escrituras, por esto que te voy a decir ahora, y una fue bastante cómica, porque la gente se fue enojada de mi escribanía y fueron a hablar a Martín Russo, lo conocemos Sí, a Martín, y Martín les Sí. dijo, obviamente, lo que dice Javier está perfecto. Dos casos calcados, acuerdos de partición, en donde los excónyuges dicen que determinado inmueble se lo donan a los hijos menores, en el acuerdo de partición, homologado por el juez e inscrito en el registro. Y bueno, ahí está bien hacerse problemas, ahí tenemos que observar. Bueno, sí. A ver, recordemos también, ya que hablamos de partición, esto sí es un dogma básico y en esto no hay dudas. En el acuerdo de partición los derechos se atribuyen a los copartícipes. Para transmitir un derecho, en este caso un hijo, lo que hay que hacer es hacer una escritura de donación. Estamos hablando de otra cosa. Sí. Es común, por ahí se ve esa situación. Nosotros queremos directamente adjudicarlo al hijo, pero no es adjudicarlo al hijo, es a ellos y luego lo tienen que transmitir por donación o como quieran. Exactamente. Bueno, Laura, un placer enorme. Bueno, y muchísimas gracias. Siempre se siguen despertando las ganas de seguir estudiando. Sí, y vos sabés que tenía ganas de hablar de partición por ascendiente, pero no me quedó tiempo. Pero el próximo año. El próximo año, sí, ya seguro, ya estás anotado. Partición por ascendiente, que es un tema que... Es muy importante ese tema. Sí, porque estaba en el Código Civil de Vélez, jamás los escribanos hicimos escritura de partición por ascendiente, vuelve a estar en el Código Civil y Comercial, seguimos sin hacer escritura de partición por ascendiente. Yo estuve por hacer una, vos sabés, estuve leyendo porque, estuve estudiando porque le propuse a los clientes hacer una, porque realmente era el acto, era la planificación que el matrimonio hacía de los bienes, cómo quería que queden distribuidos y transferidos ya a los hijos en vida. A ver, la partición por ascendiente, la partición por ascendiente, optaron por ya otro... sea en su modalidad de la donación o en la modalidad del testamento, es una de las herramientas más eficaces para una planificación sucesoria. Claro, y yo lo veía como un acto que entre los coherederos no iba a generar ninguna discusión. Porque eran los padres los que planificaban cómo iban a ir distribuidos esos bienes hacia los hijos. Bueno, después optaron por hacer, quieren donaciones. Sí. Pero bueno, también está bien. Vélez decía... Pero este era el ideal, era el acto. Claro, Vélez decía que nada reemplaza la voluntad de los padres para saber qué es lo que más conviene en esta materia a los hijos, para saber qué bienes tienen que ser atribuidos a los hijos, sí es cierto, Además lo veía como un acto único donde ya en la misma escritura cada uno recibía valores equivalentes, incluso, y otros ya han recibido, porque ya les han comprado, les han donado el dinero para que compren. Pero bueno. Sí, bueno, eso entonces queda para el próximo año. Queda para el próximo año. Otro ámbito. Bueno, un abrazo enorme desde Laura, aquí, desde la distancia.
Bueno, un saludo Muchas para gracias. todos, para toda la Junta del Federal. Y bueno, ya estamos en diciembre. Hoy 8 de diciembre, creo que Día ya de la Virgen. Día de la Virgen, Hoy, además. Y bueno, hay que desear felices fiestas. Y que y felices sí, fiestas, feliz Navidad. Y que el próximo año sea mejor y que nos podamos reencontrar todos con mucha salud. Y que, bueno, y sí. a pasar estos meses. ¿Sí? Bueno, un Bueno, abrazo enorme, un saludo por allá. felicidades, seguimos en Seguimos contacto en contacto. Bueno. y muchas gracias por tu Por generosa favor, participación en por esta favor. tarde. Un saludo para todos. Chao, chao, Laura. Besos. Hasta Chao, luego. Chao, chao. chao.